¿Me reconocen? Disolver. Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Lo que no se habla. En el extraordinario libro de entrevistas de César Hillebrand, Cambio de Palabras, cuando entrevista al escritor Jorge Luis Borges, Hillebrand le pregunta sobre Perón y Borges responde: un rufián muerto sigue siendo un rufián y un cobarde muerto no es un valiente. La muerte no beneficia tanto. La cita viene a cuento debido a esta cosa alucinante, realmente increíble, donde las odas y los cánticos a Fujimori, a Alberto Fujimori, se han venido dando de una manera profusa. Las viudas de Fujimori están en plan plañidera y reventando cohetes y reinventando la historia y contando fábulas. Marta Meyer, por ejemplo, en Expreso, que es uno de los medios donde todos los días hay por lo menos uno, dos o tres columnistas dedicados a prender inciensos y a echar los sahumerios y el palo santo, ensalzando a Fujimori como si fuese el gran prohombre del Perú. Fujimori el reconstructor, titula esta columna de Marta Meyer del día 14 de septiembre. Y habla sobre las mentiras que se dicen sobre Fujimori. Pese a todo lo bueno que hizo este hombre, que inclusive llegó a poblados que no figuraban en ningún mapa, la fábrica comunista de mentiras dividió al Perú y sembró un odio irracional contra él, su legado y su hija Keiko, quien formó el partido Fuerza Popular. Por Dios, descanse en paz, presidente. La verdad ya empieza a conocerse. Otra de las viudas del chino, Mariela Balbi, también en la página de Expreso, empieza diciendo: el fallecimiento del expresidente Fujimori levantó un avispero de odio visceral y enfermizo desde la izquierda. Izquierda que, dicho de ese paso, fue la que hizo que Fujimori ganase las elecciones de 1990, ¿no? Digo. Y sobre los asesinatos de el caso La Cantuta, dice que ahí el responsable fue Martín Rivas. No fue Fujimori, fue el Grupo Colina. Martín Rivas se emborrachó y dio la orden de ultimar a los detenidos. No fue Fujimori. ¿Y quién creó el Grupo Colina? ¿Y quién le dio el plachet, la bendición, para que hicieran lo que les venga en gana y mataran a diestra y siniestra? Bueno, hay otras columnas más ponderadas, más aceradas, como la que escribe, por ejemplo, Rosa María Palacios el último domingo, que señala que el expediente delictivo de Fujimori es largo y abultado. No hay forma de que el más complaciente de sus biógrafos lo omita. Sin embargo, dice Rosa María, ahí están los sucesivos intentos por reescribir la historia, por deshonrar una y otra vez a sus víctimas, por exonerar responsabilidades imprescriptibles. Es una ingenuidad política creer que hay un espacio de reconciliación nacional, que es lo que están predicando algunos,
con el crimen, que a los muertos hay que olvidarlos o que los innegables méritos tapan los delitos, que es lo que están tratando de hacer, ¿no? José Alejandro Godoy, uno de los politólogos que más ha escrito sobre el régimen autocrático de Alberto Fujimori, en una entrevista que le hace Emilio Camacho en las páginas del diario La República el último domingo, indica que Fujimori inaugura a nivel latinoamericano y hasta cierto punto global esta era de lo que Stephen Levitsky y Lucan Way llaman autoritarismo competitivo. Es decir, regímenes civiles donde hay elecciones, pero donde la competencia es desigual y donde hay violaciones frecuentes a los derechos fundamentales. Y anota acá algunos hechos, ¿no? Como aquel de ser candidato al Senado japonés para tratar de escapar, de huir, de fugar hacia adelante de un proceso de extradiciones, probablemente una de sus mayores ignominias. Pero no fue la única, señala Godoy. El 13 de noviembre de 1992, cuando Jaime Salinas Sedó y otros militares intentan hacer una suerte de restauración democrática, luego del golpe del 5 de abril, Fujimori se fue a ocultar a la Embajada de Japón. No lo comenta Godoy, pero recordarán los memoriosos, que espero que todavía existan. Fujimori se escondió en la maletera, muerto de miedo. Otro acto de cobardía, indica José Alejandro Godoy, se dio en 1990, antes de que fuera gobierno, cuando no quiso presentar su plan de gobierno y mandó a su esposa, Susana Iguchi, a decir que se había intoxicado por comer bacalao. En las páginas de BBC hay una entrevista que hace Gerardo Lizardi al politólogo Alberto Vergara, una de las mentes más lúcidas para mí en temas políticos, donde arranca diciendo que para unos Fujimori aparece como el salvador de la patria y para otros como su destructor. Y hay una parte en esta larga entrevista donde el entrevistador de BBC le pregunta a Alberto Vergara qué relevancia tuvo Fujimori en América Latina. Y Vergara dice algo muy inteligente. Probablemente sin querer, Fujimori dibujó una suerte de hoja de ruta o manual del líder antidemocrático contemporáneo que no mata a la democracia viniendo desde fuera de la democracia, sino desde dentro. Es algo que en los 30 años posteriores hemos visto y se ha vuelto muy popular con tantos líderes que han resultado elegidos y que desde el poder terminan ahogando a las democracias, muchas veces sin terminar de matarlas por completo, sino manteniendo estos autoritarismos competitivos, como diría Levitsky, también citado por José Alejandro Godoy, que son autocracias con elecciones, con comicios y cierta competencia. Fujimori fue un poco pionero de este modelo. Fujimori es parte de un fenómeno global de debilitamiento de la democracia desde dentro. Y fue de los primeros en esta forma de erosionar la democracia. Si hubiera que escribir una historia de la dignidad en el Perú, un capítulo ejemplar sería la sentencia contra Fujimori.
cosa que los áulicos ni mencionan, ¿no? Los crímenes no existieron para los nuevos biógrafos de Alberto Fujimori. Un artículo sumamente interesante del domingo en el diario El Comercio, Gonzalo Banda, otro politólogo, comenta que Fujimori afirmó su aquiescencia banal hacia el mal y la insignificancia, donde la corrupción y la repartija patrimonialista caminaron junto con su siniestro asesor y le hicieron envilecer todo espacio de lo común. Quizá el legado más nefasto de Fujimori es que convenció a muchos peruanos de que ese era el único camino y que todos debían transitarlo. Y de todos estos, me quedo con el que escribió Santiago Pedraglio este lunes, titulado Alberto Fujimori y las memorias en disputa. Es un artículo corto, que no tiene desperdicio, que dice: la muerte de Alberto Fujimori obliga a efectuar un apretado balance sobre su gestión. 2 puntos. Fue elegido democráticamente en 1990. Aplicó un programa distinto al que prometió. Redujo drásticamente la hiperinflación heredada del gobierno anterior, de un golpe de Estado en 1992 y capturó a Abimael Guzmán, gracias en particular al Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, de la Policía Nacional. Su gobierno propinó golpes contundentes contra Sendero Luminoso y el MRTA y promovió delitos como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Recuperó la residencia del embajador de Japón de las manos del MRTA y firmó la paz definitiva con Ecuador. Simultáneamente, la corrupción se extendió desde el Ejecutivo, se hizo sistémica y con ello se debilitó nuevamente la legitimidad del Estado. El gobierno de Fujimori, sigue comentando Santiago Pedraglio, quebró la independencia de poderes al capturar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones. La inolvidable interpretación auténtica, un ardid que le permitió postular por tercera vez a la presidencia cuando no le correspondía, es un recuerdo entre muchos otros de ese período. Mediante la captura de la mayoría de los medios de comunicación, neutralizó la oposición mediática y acosó a sus adversarios políticos. Las Fuerzas Armadas fueron instrumentalizadas mediante la sujeción de altos mandos militares, con el entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, cumpliendo un papel central en el gobierno. Es crucial resaltar el papel del fujimorismo en el debilitamiento institucional tanto del Estado como de la sociedad peruana. Y acá viene lo importante para mí de lo que escribe Santiago Pedraglio en El Comercio. Puede no ser el rasgo más sombrío de su gestión, pero es uno de los que más han afectado la vida del país. Durante los 90, la informalidad, acelerada por la hiperinflación previa de Alan García, se consolidó como un modo permanente de supervivencia para millones de peruanos. Y la yuca, es decir, manipular o burlarse de las normas, se convalidó como práctica habitual de la acción política. La figura del más vivo se hizo moral pública para muchos, algo que
no es difícil de constatar, ¿no? Ni de corroborar. Y remata, difícilmente habrá un acuerdo entre quienes ven como principal legado político de Fujimori la economía encauzada y la victoria contra Sendero Luminoso y el MRTA, y aquellos que consideran que es mayor el peso de la violación de los derechos humanos, la corrupción generalizada, la personalización del poder y la perversa convicción de que el poder es un asunto de viveza. Uno de los mayores legados históricos de Alberto Fujimori. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice ahorita Pedraglio, que termina diciendo, sin embargo, no cabe duda de que seguir justificando lo segundo porque permitió lo primero es definitivamente insano y perjudicial para el país. Toda la verdad histórica sobre el régimen autocrático de Alberto Fujimori está en este libro de José Alejandro Godoy, El último dictador. Y en esta segunda parte, los herederos de Fujimori, el legado del último dictador. ¿Quieren leer más? Caiga quien caiga, de José Ugaz, la historia íntima de cómo se desmontó la mafia fujimontesinista. Que Ugaz es caviar y Godoy es caviar. Bueno, acá está el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que tiene un capítulo bastante abultado sobre la corrupción y las redes de corrupción durante el gobierno de Fujimori, incluso un croquis, un organigrama de cómo funcionaba, donde en el centro estaban siempre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y estaban los altos mandos militar y policial, donde estaban los generales Nicolás Hermosa Ríos, César Saucedo, Óscar Villanueva, Víctor Malca, el Esván Bello, Carlos Bergamino, los almirantes Humberto Rosas, Antonio Ibárcena, estaban los carteles de la droga, que también los manejaban desde el régimen de Fujimori, donde estaba el narcotraficante Vaticano, los camellos, el tema del tráfico de armas. O también hemos olvidado eso, donde estaba Svi Studit, James Stone, Luis Duturburu, el caso de Apencay, donde estaba Rosa Fujimori, esposa de Víctor Aritomi, Juana Fujimori, esposa de Isidro Kagami, y el hermano Santiago Fujimori. Todo lo que se hacía desde el CIN con Roberto Guamán, hombre de confianza de Montesinos, y Aybar Marca, Corrochano dando vueltas por ahí, el caso de Popular y Porvenir con Augusto Miyabuzuku, el caso de la caja de pensiones policial militar, fue un escandalazo también en su momento, donde estaban ahí Juan Valencia, Alberto Venero y los otros alfiles del Fujimorismo, Víctor Holguay con todo el tema de los insumos chinos, las armas, el Congreso, capítulo aparte, ¿no? Bancadas preñadas no solamente de fujimoristas, sino de tránsfugas que luego se demostró habían sido comprados en efectivo por el brazo derecho de Fujimori. El tema de la judicatura con Rodríguez Medrano era un personaje de lo más nefasto y funcional al gobierno, y el Ministerio Público con Blanca Nélida Colán, que aparecía en los programas dominicales con Nicolás Lucar para decir tontería y media y justificar y avalar todas las barbaridades que hacía el régimen. Los ministros de Economía, los decretos secretos, como todas las irregularidades en muchas de las privatizaciones, cómo controlaban los organismos electorales, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones.
compañías extranjeras que también se vieron favorecidas con el régimen fujimorista como Luchetti o Newmont Mining, compañías, bancos, grupos domésticos, los medios de comunicación, particularmente los canales, ¿no? Los Cruciat, los Schutz, los Winter, Eduardo Calme, en fin, en fin. Y más adelante va diciendo, ya hacia el final de este largo, largo capítulo sobre la corrupción en el régimen de Fujimori, Alfonso Quirós señala que se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante el régimen de Fujimori fue de entre 14.000 y 20.000 millones de dólares. La inversión extranjera perdida dio cuenta de una gran parte de los costos indirectos de la corrupción, puesto que el Perú claramente se convirtió en un destino demasiado riesgoso y oneroso para las inversiones, debido a los altos precios de transacción de la corrupción. Además, los niveles comparativos estimados de la corrupción alcanzaron los índices combinados más altos del siglo XX. 50% del gasto gubernamental, 50%. Y el 4,5% del PBI. Y la reflexión de Quirós es que el régimen de Fujimori fue acaso el más corrupto en la historia peruana, al menos en el siglo XX. Información basada en pura data objetiva. Me vienen a vender acá que Fujimori ahora es Superman. Y ya para terminar, cuando se produjo el zarpazo del 5 de abril de 1992, una de las poquísimas y contadas instituciones del país que protestó enérgicamente contra el golpe de Estado fue el Colegio de Abogados de Lima. Y eso hay que recordar. El decano era Raúl Ferrero Costa. Y los medios de comunicación, por Dios, son de alguna manera, y si, escribieron el prefacio de lo que tenemos hoy día. Más o menos, ¿ah? Yo me acuerdo que en esa época estaba en Antena 1, junto con César Lévano, desacatamos la orden de no salir al aire porque nos habían censurado. Sin embargo, gracias a la directora Cecilia Laca, nos escabullimos y nos metimos en el set de la radio y comenzamos a transmitir ilegalmente en ese momento. Y entrevistamos a Roberto Ramírez del Villar, que estaba con arresto domiciliario. Entrevistamos a Felipe Osterling, que también está el presidente de la Cámara de Senadores. Ramírez del Villar era presidente de la Cámara de Diputados, los dos del PPC y los dos con arresto domiciliario. Y comenzamos a denunciar las desapariciones de varios dirigentes de izquierda y, por cierto, el secuestro de Gustavo Gorriti, entre otras cosas. Y después, un poquito torpes también, tenían sus defectos. Los chicos de inteligencia de ese momento todavía no habían afinado sus métodos. Nos fueron a buscar a Lévano y a mí cuando ya nos habíamos ido. Pero en Radio Red se llevaron a los 18 periodistas que trabajaban ahí. Casi con micros y todo. Bueno, los medios de comunicación, por suerte, con contadas excepciones, en general, se rindieron, se pusieron de rodillas, se postraron automáticamente
cuando vieron los tanques desplegados en las puertas de sus locales. No, el respaldo que obtuvo el golpe de Estado del 5 de abril realmente fue vergonzoso. Vergonzoso. Porque la mayoría, todo hay que decirlo, porque la verdad apoyó el despropósito. ¿Qué falló? Una vez más, la memoria de los peruanos. Que tenemos memorias así en plan tipo velita misionera, ¿no? Una memoria chiquita. Y lo que vino luego fue ya pues el control gradual de las instituciones tutelares del país, una por una, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones. Y lo vimos entonces y lo estamos viendo ahora también, ¿ah? Que cuando la justicia se pervierte, se corrompe, se prostituye, se vende o se alquila, esta es usada contra los adversarios del régimen, contra los críticos del poder. En esa época, en los 90 con Fujimori, los jueces probos que lo sabían fueron expectorados, fueron eyectados y fueron reemplazados automáticamente por jueces mayordomos, por domésticos, por gente con una vocación servil y sobona ante el régimen autoritario. O sea, no hubo una dependencia, una institución del poder que no fuera tomada por el fujimorismo. Todo fue cooptado. Incluso la SUNAT, que luego fue usada como chaira e instrumento de chantaje. O también ya se olvidaron de eso. ¿Ah? Porque así era, Fujimori disfrazaba, camuflaba, metamorfoseaba todo con apariencias de legalidad, ¿no? Como ha comentado Alberto Vergara en declaraciones para la BBC. Porque eso fue lo que hizo Fujimori. Destruyó, liquidó el Estado de Derecho. Y lo hizo añicos, lo hizo mierda. Y lo convirtió en una suerte de entelequia que terminó robándonos nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales. Y disimuló, que era lo más importante para el gobierno de Fujimori, disimuló la corrupción de su régimen autocrático, que fue a lo grande, como ha señalado Alfonso Quirós. Pero, como ha comentado Santiago Pedraglio en El Comercio, quizás el daño más profundo, el daño más que ha perdurado más en el tiempo, el más perverso, fue el que causó en el ámbito de los valores. Y claro, salen ahí los histéricos adoradores de Alberto Fujimori, ahora que ha muerto, pero reencauzó la economía, gracias a que la constitución de Fujimori entronizó el liberalismo y la economía de mercado. Eso es falso, porque lo que hubo durante ese gobierno fue una caricatura de política liberal, porque la plata de las privatizaciones se la levantaban en carretilla o en camión. Y lo que había era un capitalismo mercantilista, prebendista, no liberal. Ojalá hubiera sido una economía liberal.
Eso fue el pretexto para robar a lo grande y llevarse millonadas en paila. Como dijo en su momento Mario Vargas Llosa, en la dictadura de Fujimori, robar fue la respiración del régimen, porque fue así, tal cual. Bueno, la autocracia finalmente cayó 10 años después, duró, y tuvimos una oportunidad histórica, un momento histórico para enmendar rumbos, para hacer las cosas necesarias y evitar regresionar a ese momento. ¿Aprovechamos esa oportunidad? Claramente no. Para variar, la desperdiciamos. Pues uno se pregunta, pero ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, pues porque no sé en qué momento, pero cuando pasa algo que parece con apariencia así qué bacán, ¿no? El hombre fuerte, el Mesías, el salvador del país, el hombre que va a revolucionar las cosas, bueno, termina abusando del poder, lo utiliza a su favor y roba. Y eso fue lo que pasó con Fujimori. Y en el camino violó innumerables derechos humanos y mató muchísima gente. Y ojo, tan no aprendimos la lección que hoy por hoy, miren lo que estamos viviendo. Lo que tenemos hoy es casi la continuación del Fujimorismo. En otro formato, ¿no? Porque desde el Ejecutivo no se respira el autoritarismo, aunque sí. El gobierno de Dina Boluarte es la responsable de la muerte de 49 peruanos. Y tarde o temprano va a pagar por esos asesinatos. Ahora se gobierna, se manda con mano autoritaria desde el Congreso. ¿Y quién manda en el Congreso? El Fujimorismo, con 3 familias más. Los Acuña, los Cerrón y los de Podemos, los Luna. O sea, nuestro pasado ominoso, que no estamos hablando de hace 100 años, o 200 años. No, nuestro pasado ominoso de ahorita nomás se está reeditando hoy día mismo, porque lo permitimos, porque lo consentimos, porque lo toleramos los peruanos. O sea, las prácticas malsanas del fujimorismo que petardearon la democracia hasta dejarla exánime, han vuelto. No solamente han vuelto, sino que se han vuelto a institucionalizar. Y por eso es que estamos como estamos. Y otra vez nos encontramos cara a cara con la peste autoritaria. Bajamos la guardia y hoy por hoy estamos pagando las consecuencias. Hasta la próxima videocolumna. ¡Chao!